Esto pasó hace unas semanas. Yo era un periodista freelance de 34 años, recién mudado a la ciudad en busca de historias interesantes. Mis noches estaban llenas de trabajo en casa, pero disfrutaba salir, tomar un taxi y dejarme llevar por la ciudad. Nunca he dejado de pensar en lo extrañas que fueron esas noches. Recuerdo que la ciudad estaba iluminada con luces de neón, y el tráfico formaba un ruido familiar. Pero algo en el aire siempre se sentía raro. En mi tercer viaje, el taxista empezó a hablarme de un rumor inquietante. Hablaba de pasajeros que, según él, nunca regresaban a casa. Pensé que era solo una leyenda. Pero cuando mencionó un lugar que yo había visitado esa semana, un escalofrío me recorrió la espalda. Pasaron los días y, cada vez que tomaba un taxi notaba algo diferente. Escuchaba risas detrás de mí, risas que no parecían del conductor. Miraba por la ventana y podía jurar que veía rostros conocidos en las sombras de la calle. Mi corazón latía rápido cada vez que el taxi se detenía en un semáforo. Era como si algo me estuviese observando. No sabía si era mi mente jugándome trucos o si había algo más. Un par de noches después, subí a un taxi donde el conductor era un hombre mayor. Tenía una mirada intensa y parecía saber más de lo que decía. Le pregunté sobre el rumor. Sonrió de manera enigmática y dijo: «No todos los que suben aquí son como tú». Me sentí inquieto. Tiemblé un poco mientras miraba a mi alrededor, como si esperara ver algo. La ciudad se sentía diferente, un laberinto del que no podría escapar. Llegó el quinto viaje. Para entonces estaba atrapado en esta historia que no podía entender. Las luces brillaban, pero ahora parecían más amenazantes. Sentí que me estaba perdiendo y que las sombras en las calles escondían algo. Ese taxista no hablaba, solo miraba hacia adelante. Su calma era inquietante. Al detenerse en una esquina, giró su cabeza hacia mí y susurró: «A veces no hay regreso». Me congelé. No sabía qué quería decir. De repente, oí un ruido detrás de mí. Giré la cabeza pero no vi nada. Solo sombras y silencio. Sentí un escalofrío helado. La ciudad parecía más viva, como si todo tuviera un significado oculto que no podía comprender. ¿Acaso los ecos de otros pasajeros querían ser contados? En ese momento, comprendí que me habían atrapado en una narrativa oscura. Las preguntas se amontonaban en mi mente, pero no encontré respuestas. Cuando giré la cabeza de nuevo, el taxista sonrió. La oscuridad lo envolvió todo. No supe si era real o una broma cruel. Cada taxi era un viaje a lo desconocido. Nunca había sentido tal combinación de curiosidad y miedo en mi vida. No sabía si volvería a tomar un taxi otra vez. La ciudad era un lugar extraño, lleno de misterios que no podía entender. Y a pesar de todo, cada vez que tomaba un taxi, sentía que estaba regresando a un laberinto del que ya no podía salir. Capítulo 2. Esa noche, el aire era particularmente denso. Estaba ansioso por salir, pero no pude ignorar la inquietante sensación en mi pecho. Después de un par de horas frente a la computadora, decidí que necesitaba un respiro. Tomé mi abrigo y salí a la calle. Las luces de neón iluminaron el camino y el ruido de la ciudad era envolvente. Sin embargo, la tensión en mi interior crecía. Esperé en la esquina, pero los taxis pasaban sin detenerse. Mantuve mi mirada fija en el horizonte. Mientras tanto, recordaba las palabras del último conductor. A veces, no hay regreso. Esa frase resonaba en mi mente como un eco. ¿Qué significaba realmente? Finalmente, un taxi se detuvo frente a mí. Subí de manera automática, como si una fuerza invisible me empujara hacia el interior. El conductor era un hombre joven, con un rostro cansado y un aire de desinterés. Le dije la dirección, pero en lugar de conducir, se quedó mirando al frente casi en trance. La incomodidad volvió a apoderarse de mí. ¿Has escuchado algún rumor sobre pasajeros desaparecidos?, pregunté, tratando de romper el hielo. El conductor giró la cabeza hacia mí, con ojos que parecían saber más de lo que mostraban. Rumores, dijo con un tono despectivo. La gente siempre tiene miedo de lo desconocido,
Cerré los ojos por un momento. Aquel taxi no solo me llevaba a casa, sino que estaba inmerso en un ciclo de dudas y miedos. ¿Conoces alguna historia?, inquirí, empujado por la curiosidad. Hay historias que no se cuentan, murmuró. Algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad. Su respuesta me dejó inquieto. Miré a mi alrededor, intentando buscar algo familiar en el paisaje urbano que pasaba velozmente. Las sombras parecían más gruesas, más amenazantes. En un semáforo, permanecimos parados. Justo en ese momento, oí el eco de risas familiares. Risas que parecían venir de dentro del taxi. Giré la cabeza para ver si había alguien más, pero el asiento trasero estaba vacío. El conductor miraba al frente con expresión neutra. Mi corazón se aceleró. Decidí que era hora de cambiar de tema. Me siento como si esta ciudad me estuviera absorbiendo, admití. Eso es lo que pasa a quienes no pertenecen, respondió. Su tono había cambiado. Era más grave, casi amenazante. A veces te conviertes en parte de la historia sin querer. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el taxi se detuvo abruptamente. ¿Aquí?, pregunté confundido. Tu destino, dijo el conductor, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al salir, miré adelante, y me di cuenta de que estaba en una parte de la ciudad que no conocía. La oscuridad era densa. Las luces de las calles brillaban con un brillo siniestro. Cada sombra parecía moverse, susurrando secretos que no podía entender. Entonces, vi una figura familiar al final de la calle. Era un rostro que conocía, un amigo que había perdido hace años. Quise llamarlo, pero un miedo aterrador me paralizó. El eco de la risa volvió a flotar en mi mente. Estaba atrapado en un ciclo, y esta ciudad me había convertido en su narrador involuntario. Un nuevo escalofrío me recorrió la espalda cuando comprendí que no solo era un simple viaje en taxi. Estaba a punto de descubrir algo que había permanecido oculto, algo que podría costarme más que un simple viaje. Al girar, decidí que tenía que regresar al taxi, pero la figura no estaba allí. Solo las sombras, y un murmullo persistente que parecía llamarme. Iba a investigar, aunque una parte de mí sabía que podría ser una búsqueda sin regreso. Capítulo 3. Caminé por la calle, cada paso retumbando en el silencio denso que me rodeaba. La figura familiar se había desvanecido, pero su imagen seguía grabada en mi mente. Recordaba su risa contagiosa y la forma en que iluminaba cualquier habitación. Ahora solo quedaba un eco perdido entre las sombras. Me sacudí el pánico y decidí seguir avanzando. Algo en mi interior, una necesidad inexplicable, me instaba a encontrar respuestas. Las luces parpadeaban intermitentes sobre mí, y cada brillo parecía abrir una ventana a recuerdos que trataba de olvidar. Me adentré en un callejón oscuro, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis desgastados. A medida que caminaba, noté una ligera brisa que trajo consigo un susurro, como si la ciudad estuviera hablando. El pasado nunca se va del todo, decía. De repente, oí un sonido metálico. Miré hacia atrás y vi una puerta entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué intentando asomarme sin hacer ruido. Dentro el ambiente era sombrío, lleno de objetos olvidados. Una mesa de madera en el centro, con una lámpara parpadeante, daba visibilidad a la penumbra que rodeaba la habitación. Antes de entrar escuché risas nuevamente. Aquella risa que me llevaba de regreso a momentos felices. Me sentí como un extraño en un lugar que alguna vez había conocido. ¿Estás ahí?, murmuré, esperando una respuesta. El eco de mi voz retumbó en la habitación vacía y, por un instante pensé que la risa se había desvanecido. Pero no fue así. Entre la penumbra, vi algo que me hizo detenerme. En la mesa, había una foto enmarcada. Al acercarme pude sentir que el aire a mi alrededor se tornaba más pesado. La imagen era de un grupo de amigos, todos sonriendo, y ahí estaba yo, junto a mi amigo perdido. Por un momento, el tiempo se detuvo. La familiaridad de esa imagen me llenó de nostalgia, pero también de terror.
De repente un fuerte golpe resonó en la puerta de entrada. ¿Quién está ahí? Llamaron desde fuera. Mi corazón se aceleró. No podía quedarme y enfrentar a un extraño. Retrocedí, pero antes de salir, levanté la foto nuevamente. Noté un rayo de luz revelando un detalle que había pasado por alto. El fondo de la imagen. Era un lugar que parecía estar en la ciudad, pero que no podía situar. Mientras me dirigía a la salida, el golpe se repitió. El miedo se apoderó de mí, y la necesidad de escapar aumentaba. Cambié de dirección y me lancé hacia el callejón del que había venido. Sin embargo, al girar, vi la figura de una persona de pie al final del pasillo. Era un rostro que no reconocía, pero que me resultaba inquietantemente familiar. La risa resonó nuevamente. Era su risa. Esa sensación de estar atrapado me inundó. Giré sobre mis talones, corriendo sin rumbo mientras aquel rostro me seguía, distante pero cada vez más claro. Mi mente reflexionaba sobre la advertencia del conductor del taxi y su frase sobre formar parte de la historia sin querer. Golpeando la oscuridad, solo podía pensar en una cosa. No puedo quedarme aquí. Corrí hacia la salida, sembrando mis pasos en la ciudad, pero ya no sabía hacia dónde me llevaba. El murmullo de la ciudad había cambiado, como si las calles supieran más de mí de lo que podía imaginar, y en la distancia, empecé a escuchar el rugido familiar de un motor de taxi. Una parte de mí sabía que esta vez tendría que decidir si me montaba o no. La ciudad parecía exigir una respuesta. Decidí que necesitaba encontrar al conductor. Tenía que entender. Pero a medida que la luz del taxi se acercaba, el murmullo se intensificó. No hay regreso. Resonaba en cada rincón de mi mente. ¿Era el momento de enfrentar lo desconocido? Capítulo 4. Subí al taxi sin pensarlo 2 veces. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, como si encadenara mis decisiones. El conductor, un hombre de rasgos cansados y ojos penetrantes, me miró a través del espejo retrovisor. ¿A dónde vamos? Preguntó con una voz grave que apenas sonó como una pregunta. ¿Dónde sea que me lleve esta ciudad? Respondí sin convicción, mi voz sonando extraña incluso para mí. Él asintió y encendió el motor. El rugido del motor sonó como un trueno en la tormenta que se avecinaba. La oscuridad fuera de la ventana pareció tragarse el taxi, y pronto nos mezclamos en la vorágine de la ciudad. Las luces se reflejaban en el cristal, dibujando sombras danzantes que susurraban historias que no entendía. Mi mente seguía atrapada en la imagen de la foto, la risa de mi amigo resonando en mi tímpano. No hay regreso. Se repetía una y otra vez. Eso me aterraba, y al mismo tiempo me impulsaba. Sabía que debía encontrar respuestas. «Eres nuevo en esta parte de la ciudad», afirmó el conductor al tomar una calle angosta. Era más una observación que un comentario. Sentí que estaba evaluando cada aspecto de mi comportamiento, como si buscara algún rastro de verdad que delatara mis pensamientos. «Sí, me estoy familiarizando», balbuceé. Mis palabras sonaban vacías y forzadas. De repente, no podía soportar el silencio. ¿Alguna vez has tenido un pasajero que te haya dejado con más preguntas que respuestas? El conductor giró lentamente su cabeza hacia mí, como si estuviera reconsiderando cada palabra. «Todos los días», dijo al fin, con una mueca inexplicable. «Pero algunos son más difíciles de olvidar que otros». Las luces se desvanecieron en una neblina de recuerdos y emociones. «¿Cómo es eso?», pregunté sintiéndome cada vez más atrapado en su historia. Algo en su tono me decía que habíamos iniciado un camino sin vuelta atrás. A veces, las personas llevan consigo un peso que no pueden soltar. Es como si estuvieran atadas a sus historias, incluso cuando tratan de escapar de ellas, explicó mientras tomaba una curva cerrada. La carretera serpenteaba como un río oscuro que me arrastraba hacia lo desconocido. El taxi se detuvo repentinamente, y me sobresalté, notando que habíamos llegado.
Era un lugar que definitivamente no reconocía, pero que parecía pulsar con actividad entre la penumbra. La señal de un bar se iluminaba tenuemente, y una risa familiar se filtraba por la entrada. «Aquí es donde te dejo», dijo el conductor, rompiendo mi enfoque en el bar. Su mirada era intensa, casi expectante. A veces hay que enfrentar los ecos del pasado antes de seguir adelante. Me encontraba en un punto donde las decisiones opacaban cualquier atisbo de claridad. Con un profundo suspiro, abrí la puerta y el aire fresco me golpeó la cara. «Gracias», murmuré, pero ya tenía la mente ocupada en lo que se avecinaba. Al dar mis primeros pasos hacia el bar, algo se movió en mi interior. Era un impulso que no podía ignorar, una necesidad urgente de descubrir lo que había detrás de esas risas. Pero cuando crucé el umbral, me di cuenta de que el ambiente era más que solo un bar. Era un lugar cargado de viejos recuerdos que se alzaban ante mí. Y ahí, entre la multitud, vi la silueta de una figura que me resultaba familiar. No podía ser. Me congelé en el acto, sintiendo cómo mi corazón se detuvo por un instante. Mis piernas respondían al instinto de retroceder, pero una nueva voz, una voz que me instaba a avanzar por el camino que había comenzado, me empujó hacia adelante. A medida que me acercaba, las risas se desvanecieron. Era un silencio pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Preguntas brotaron en mi mente, pero una se alzó por encima de todas. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que había dejado atrás? Capítulo 5. La figura se volvió hacia mí. Y en ese instante, el bar recuperó su alboroto como si su murmullo hubiera estado esperando este momento. Era ella, tan familiar y tan lejana al mismo tiempo. La sonrisa que una vez había sido un refugio, ahora se convirtió en un rompecabezas. «¿Eres tú?», logré articular, aunque la pregunta no tenía respuesta clara. Ella me miró, sus ojos expandiéndose de sorpresa y algo más. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro sobre el caos del lugar. Su tono era amable y frío, como la superficie de un lago congelado. La multitud que nos rodeaba parecía desvanecerse, pero yo seguía sintiendo el peso de sus miradas. Me mantuve en pie, incapaz de dar el siguiente paso. La necesidad de entender lo que había pasado entre nosotros era implacable. Hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Intenté romper el hielo, pero las palabras sonaban torpes, como si las heridas estuvieran muy frescas. Ella asintió lentamente, y por un breve momento, su mirada se volvió nostálgica. «Sí, cosas que desearía olvidar», respondió, apartando la vista. Su reacción me atravesó como un dardo. Cada palabra que decía era un eco de mi propia desconfianza, de mis propios temores. La risa y la música regresaron de inmediato, llenando el espacio que había entre nosotros, pero ahora era más densa, más pesada. Tomé aire, pensando en cómo habíamos terminado así, arrastrados en la misma espiral de recuerdos rotos. Más allá de su rostro conocido, sentí una presencia detrás de ella. Era un hombre de pie entre las sombras, con una mirada intensa y desconfiada que me hacía sentir que había cruzado una línea invisible. «Tienes que irte», dijo de repente la mujer. Sus palabras rompieron el encantamiento que había creado el momento. «No es seguro aquí», la confusión me golpeó. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo como el aire se me escapaba. La necesidad de respuestas se volvía urgente, cada segundo un desafío. Pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Ella se acercó un paso más, su voz temblaba. «No estás listo para conocer la verdad y ellos tampoco». Miró hacia el hombre en la sombra. «Él no debe verte». Miré de un lado a otro, sintiendo la presión en mi pecho. «¿Dónde puedo encontrarte más tarde?», pregunté, sabiendo que la respuesta probablemente no sería lo que quería escuchar. El bar era un laberinto de promesas rotas y caminos sin solución. «No lo sé», respondió.
el pánico reflejándose en sus ojos. Tienes que irte, ahora. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre avanzó hacia nosotros. Su mirada era fría, desafiante. Es mejor que desaparezcas, advirtió, sus palabras sonando como un aviso en el aire cargado. En un instante la realidad se fragmentó. La adrenalina se precipitó por mis venas mientras sentía que el tiempo se ralentizaba. «¡Espera!», grité, pero el espacio entre nosotros se volvió un abismo imposible de cruzar. La mujer retrocedió, y el ruido del bar volvió a llenarse de las risas y gritos de los despreocupados, ajenos a nuestra desesperación. Fue hora de decidir. Salí del bar, y el aire nocturno me golpeó como un balde de agua fría. Miré hacia atrás, pero el lugar se había cerrado detrás de mí. A pesar del caos, comprendí que había cruzado una línea. ¿Estaba listo para enfrentar lo que había dejado atrás? Era una pregunta que resonaba ahora más que nunca. Mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que una nueva amenaza se cernía sobre mí. La oscuridad tenía un nuevo significado. Ya no solo era una sombra, era un preámbulo a algo que me esperaba. Quizás no estaba listo, pero tampoco podía retroceder. Capítulo 6. La noche se sentía pesada, y las calles vacías parecían más amenazadoras que nunca. Caminé, intentando recolectar mis pensamientos, pero mi mente estaba desbordada por la escena en el bar. El hombre, la mujer, sus palabras, todo giraba como un torbellino en mi cabeza. ¿Qué significaba todo eso? Decidí tomar un taxi. Al menos el automóvil me daría una sensación de seguridad temporal. Hice una seña a uno que se acercaba y subí rápidamente, sintiendo los ojos del conductor sobre mí en el espejo retrovisor. ¿A dónde, amigo?, preguntó, una sonrisa nerviosa dibujada en su rostro. Solo llévame al centro, por favor. Respondí, mi voz un tanto entrecortada. Mientras avanzábamos, mi cuerpo aún temblaba con la adrenalina que había experimentado. Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como un flujo continuo de vida ajena a mis problemas. Al llegar al centro, el taxi se detuvo y pagué al conductor, pero en lugar de salir me quedé un instante más. Ahí estaba yo, frente al brillante letrero de un hotel, una imagen viva mientras pensaba si era una buena idea quedarme o seguir huyendo. Antes de que pudiera decidir, sentí el impulso de salir y ponerme en marcha de nuevo. Mi viaje no había terminado. Caminé por las calles de una ciudad que me parecía extraña. Un laberinto de recuerdos rotos y miedos nuevos. La brisa nocturna era fresca, pero no podía escapar al calor que sentía dentro de mí. De repente, algo en mi interior se agudizó. Un instinto, una intuición me decía que estaba siendo observado. Me detuve, mitad escondido en la penumbra de un callejón. Giré lentamente la cabeza y mis ojos se encontraron con un grupo de personas al final de la calle. Sus rostros eran sombríos, y aunque no podía distinguir sus características, algo en su postura me hizo sentir incómodo. Eran como sombras alargadas que no estaban dispuestas a dejarme en paz. «Vamos, sigue caminando», murmuré para mí mismo, dando un paso hacia atrás, pero no se movieron. Permanecían ahí, en un silencio inquietante que parecía burlarse de mí. Entonces, una de las figuras se giró y empezó a acercarse. Mi corazón se aceleró. Ya no era un simple encuentro. Era una advertencia. Esa era una señal de que estaba en peligro. Sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y corrí. Mis pies golpeaban el pavimento con la urgencia de una verdad conocida pero ignorada. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que deseé que la tierra se tragara mis pasos. Finalmente encontré refugio en un pequeño café abierto. Con la mirada agachada, me deslicé en una esquina oscura. El humo de café y el clamor de conversaciones me envolvieron, haciéndome sentir brevemente a salvo. Pero la tranquilidad solo era un engaño. No se podía ocultar el hecho de que alguien me seguía. La mujer en el bar había dicho que no estaba listo para la verdad. ¿Era esta la verdad que no podía enfrentar? De pronto,
Sentí que alguien se sentaba en la mesa contigua. Me volví lentamente. Mis peores temores se materializaron cuando vi a un hombre que no reconocía, pero su mirada me pareció inquietantemente familiar. «Te estaba buscando», dijo, mientras el caos del café se desvanecía a su alrededor. «Necesito que escuches con atención». Mi instinto gritaba que debía huir, pero una parte de mí sabía que debía quedarme. En ese momento, las sombras del pasado se acercaban rápidamente. La verdad, al parecer, no podía ignorarse por más tiempo. Capítulo 7. El hombre que se sentó frente a mí era una figura delgada, con un aire de urgencia en su mirada. «No tenemos mucho tiempo», murmuró, mientras echaba un vistazo por el café, como si temiera que alguien pudiera oírnos. Intenté analizar su rostro, pero había algo en él que se me escapaba. Su voz era calmada, casi hipnótica, y a pesar del miedo que tenía en el pecho, una inquietante curiosidad me mantenía ahí. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz un susurro. Quería saber más, pero el instinto de protegerme aún golpeaba fuerte dentro de mí. «No importa quién soy», respondió, su tono firme y decisivo. «Lo que importa es lo que está por venir. Hay gente que te busca, no solo yo. Ellos son mucho más peligrosos». Tragué saliva sintiendo cómo la inseguridad se arrastraba a través de mí. «¿Por qué me buscan? ¿Qué quieren de mí?» «La mujer que viste en el bar, ella te conoce», continuó, despejando un manto de confusión que me envolvía. «Ella sabe lo que has hecho y lo que eres». «No sé de qué hablas», respondí, aunque en el fondo, sabía que sus palabras resonaban con una verdad inquietante. Mi pasado, las decisiones que había tomado, todo regresaba como un eco en mi mente. Yo solo soy una persona normal. No puedes seguir creyendo eso. Tu vida está a punto de cambiar. Los ojos de aquel hombre se encendieron ante la posibilidad de transmitir un mensaje importante. Hay secretos que has mantenido, y ahora debes enfrentarlos. Este es el momento. Mis pensamientos zumbaban en mi cabeza, mezclándose con el ruido del café. Todo a mi alrededor parecía irrelevante frente a la conversación que estaba teniendo. Ellos tenían razón en seguirme. Algo oscuro se cernía sobre mí. «¿Qué tipo de secretos?», pregunté casi sin pensar, atraído por su revelación. El desconocido se inclinó hacia adelante. Su voz quedó reducida a un susurro. «Un juego ha comenzado, algo que alterará la vida de todos los involucrados. Tú eres la pieza central, pero no lo sabes aún». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué tipo de juego?». No estaba seguro si estaba listo para saber la respuesta, pero no podía evitarlo. La curiosidad me devoraba. Pero antes de que el hombre pudiera responder, la puerta del café se abrió de golpe, y una ráfaga de aire helado entró, acompañada de un murmullo inquietante. Miré hacia la entrada, y vi a un par de figuras. Ellos estaban ahí, parte del grupo que había estado observándome en la calle. «Tenemos que irnos», dijo el hombre rápidamente con una expresión seria y preocupada. Ahora, con un nudo en el estómago me levanté de la mesa. La realidad de mi situación se sumió en mí de manera brutal y fría. «¿A dónde vamos?», pregunté, aunque la respuesta parecía insignificante comparada con la urgencia del momento. «A un lugar seguro», dijo, tomando mi brazo y llevándome hacia la salida. «Confía en mí». Al salir, el aire fresco golpeó mi rostro como un rayo de esperanza y terror a la vez. La noche negó cualquier seguridad, y mientras corríamos, el eco de sus últimas palabras resonaba en mi mente. «Sé que eres la clave». La verdad se acercaba y, de alguna manera, sentía que estaba destinada a enfrentarla. Pero, ¿estaba realmente listo para lo que eso significaba? La oscuridad nos acechaba y por primera vez, comprendí que solo había dos caminos: seguir o quedarme y enfrentar mis propios demonios. La elección nunca había sido tan clara.
Capítulo 8. Corrí detrás de aquel hombre, mi mente desbordada de preguntas sin respuesta mientras cruzábamos la calle. Las sombras parecían alargarse a nuestro paso, como si el propio universo se estuviera manifestando en mi contra. Me preguntaba si podría confiar en él. Cada escena de la película de mi vida anterior, una existencia casi monótona, se desvanecía ahora ante la creciente urgencia de la situación. ¿Cómo sabes que estoy involucrado en esto? Logré preguntar, tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor era innegable. Lo sé porque he estado siguiendo el patrón, respondió mientras avanzaba, su mirada fija por delante. Lo que pasó la última vez, esa decisión, se ha tejido en algo más grande. Y ahora, tú eres parte de ello. Cruzamos un paso de peatones. Volteé la vista hacia atrás, buscando esas siluetas que había visto en el café. Estaban ahí, algunos metros atrás, pero ahora parecían más amenazantes como sombras con intenciones. ¿Qué decisión? Pregunté, pero tenía la sensación de que sabía a qué se refería. Había una serie de eventos en mi vida que había intentado ignorar, momentos que estaban conectados de una manera que todavía no lograba comprender. No tenemos tiempo. Soltó, apretando su paso. Lo explicaré en el camino. Solo confía en mí. ¿Confiar en él? Mi instinto de supervivencia gritaba que no lo hiciera, que debía huir y encontrar una salida por mi cuenta. Pero aquí estaba, atrapado en medio de un juego del que ni siquiera conocía las reglas. Buscamos refugio en un taxi que se detuvo junto a la acera. El hombre dio órdenes rápidas al conductor y se deslizó dentro del auto, haciéndome un gesto para que entrara también. Tan pronto como el vehículo se cerró, sentí una mezcla de seguridad y claustrofobia. «Llévanos al viejo almacén de la calle Arce», le dijo al taxista, quien no cuestionó su orden y aceleró. La lluvia comenzaba a caer. Los latidos de mi corazón compitieron con las gotas golpeando el techo del auto. «Dime quién eres», exigí, intentando recuperar un poco de control. «Soy Solo», respondió en tono seco. «Eso es lo único que necesitas saber por ahora. Mi trabajo es protegerte». «¿Protegerme de qué?», inquirí. La adrenalina fluía por mis venas mientras la oscuridad de la noche nos envolvía. «De aquellos que no entienden el poder que tienes. Hay fuerzas en juego que no comprendes». Las luces de los edificios se desvanecían tras nosotros, arrastrando las sombras de mis miedos hacia un lugar incierto. Mis pensamientos regresaron a la mujer del bar, el resplandor de su mirada. ¿Qué era lo que realmente sabía de mí? «No podemos quedarnos mucho tiempo en el almacén», continuó Solo, rompiendo mi trance. «Ahí hay respuestas, pero no será seguro por mucho tiempo. Ellos están más cerca de lo que imaginas». Una ola de pánico me inundó. ¿Quiénes eran ellos? La prisa se sentía como una carrera contra el destino. Cada segundo contaba. Miré a través de la ventanilla y vi las luces parpadeantes de la ciudad. Entonces, me percaté de algo más. «¿Dónde está la mujer?», pregunté. «Ella sabe algo, es parte de esto». Solo desvió la mirada, su expresión se tornó seria. «No puedes acercarte a ella, no ahora». Algo en su respuesta cortó mi respiración. La vida que conocía se desmoronaba, y estaba atrapado. Mientras el taxi se adentraba en la oscuridad, me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba, y cada decisión que había tomado me había traído hasta este punto. El almacén se alzaba a lo lejos, y una sensación de temor y expectativa se superponía dentro de mí. «Esto no se está acabando», murmuré. «Esto está a punto de volverse mucho más peligroso». «La verdad siempre lo es», agregó Solo, mientras el taxi se detenía. Y con eso, el juego comenzaba de nuevo. Pero esta vez, no estaba dispuesto a ser solo un espectador. Capítulo 9. El taxi se detuvo con un chirrido de frenos que resonó en la oscuridad. A través de las gotas de lluvia que salpicaban la ventana, pude ver el antiguo almacén. Sus paredes estaban desgastadas, y las luces parpadeantes lo hacían parecer un fantasma de lo que una vez fue. Una parte de mí quería quedarme en el auto.
lejos de lo desconocido, pero la urgencia de los acontecimientos me empujó hacia afuera. Solo salió primero, observando el entorno con una cautela palpable. Le seguí con la vista, mi corazón latiendo fuertemente, preguntándome qué esperar en esa penumbra. El frío aire nocturno chocó contra mi piel. Mientras me acercaba a la puerta del almacén, sentí que había cruzado una línea sin retorno. Dentro, el ruido de la lluvia se atenuó, reemplazado por el eco de nuestros pasos en el suelo de concreto. En cuanto mis ojos se acostumbraron a la escasa iluminación, vislumbré un montón de cajas apiladas cubiertas de polvo. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «Es un lugar seguro por ahora», respondió solo, sus ojos escaneando la habitación. Su mirada era aguda, como si pudiera detectar cualquier amenaza antes de que se materializara. «Aquí hay algo que debes ver». Me condujo hacia una pequeña habitación al fondo del almacén. Abrí la puerta y descubrí un espacio reducido, lleno de papeles desordenados y un viejo escritorio. Sobre él había un mapa. Me acerqué, y mis ojos se ampliaron al ver círculos rojos marcando lugares en la ciudad. Algunos de esos lugares me eran familiares. Los había visitado en los últimos días. «¿Qué significa esto?», pregunté, acariciando el mapa con los dedos. La sensación de desasosiego creció en mí. «Esa es la red», explicó solo, acercándose. «Cada uno de esos puntos se relaciona con un evento, y tú eres el hilo que conecta todo». «¿Yo?». La palabra me sonó extraña. «No entiendo. ¿Qué tipo de eventos?». La expresión en su rostro se oscureció. «Desapariciones. Acciones que han causado cambios en la dinámica de poder en la ciudad. Tu elección, esa decisión que tomaste al principio, reactivó algo que muchos quieren mantener oculto». Me sentí como si me hubieran golpeado. Todo comenzaba a encajar, pero las piezas eran demasiado confusas. ¿Pero por qué me involucré? No pedí ser parte de esto. «Lo sé», respondió solo. «Pero no tenías opción. Hay fuerzas poderosas que se alimentan de lo que hiciste. No todos están de tu lado». Un escalofrío recorrió mi espalda. Precisamente cuando estaba a punto de formular otra pregunta, escuché un ruido externo. Un motor de coche apagándose, seguido de pasos firmes aproximándose al almacén. Mi pulso se aceleró. «¿Quiénes son ellos?», murmuré. «No hay tiempo para explicaciones», dijo solo. Su tono dejaba claro que la situación se estaba volviendo crítica. «Debemos salir de aquí». Intenté tragar mi miedo mientras el sonido de voces se acercaba. En un instante, todas mis certezas comenzaron a desmoronarse. Me volví hacia una de las ventanas, buscando una salida. Solo me siguió, su mente trabajando a 1000 por hora. «¿Tienes alguna idea de cómo escapar?», pregunté nervioso. «Por aquí», dijo, indicándome un pasillo que no había visto. «No tenemos muchas opciones». Justo cuando comenzamos a avanzar, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, y una sombra oscura de peligro se cernió sobre nosotros. «Deténganse», gritó uno de ellos, señalándonos. El tiempo se detuvo. Aferrándome a la verdad que había empezado a comprender, sabía que estaba a punto de perderlo todo. ¿Podríamos escapar? ¿Sería este el momento en que todo cambiaría para siempre? En un instante, decidí actuar. «¡Corre!», grité, y me lancé hacia el pasillo, con solo a mi lado. La noche prometía más sorpresas, y ahora no había vuelta atrás. La huida fue un despliegue de instinto puro. Corrí tan rápido como pude, sintiendo cómo el sudor escurría por mi frente, y el aliento se convertía en un sutil eco detrás de mí. Solo me precedió. Sus pasos resonaban firmes y decididos, mientras girábamos en un pasillo oscuro que parecía interminable. La luz del almacén se desvanecía a medida que nos adentrábamos en la penumbra, y mis pensamientos se agolpaban, preguntándose qué nos estaba siguiendo. «¡Rápido, por aquí!»,
gritó Solo abriendo una puerta de emergencia. Entramos en lo que parecía ser una pequeña sala de maquinaria, llena de herramientas oxidadas y cajas apiladas. Al cerrar la puerta tras nosotros, el sonido de nuestras respiraciones mezcladas ocupaba el espacio. «Escucha», dijo Solo, ajustando una caja vacía como barricada. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo». Mi corazón latía con fuerza mientras me apoyaba contra la pared, intentando tranquilizarme. ¿Quiénes eran esos hombres?, pregunté, el miedo apretando mi garganta. La ansiedad de lo desconocido pesaba sobre mí, aunque una parte de mí sentía que ya había elegido amar el peligro. Son parte de la red que hemos estado utilizando durante mucho tiempo, explicó Solo, su voz entrecortada por la adrenalina. Se alimentan de los secretos, de las decisiones en nuestra vida. Quieren controlar la narrativa de aquellos que, como tú, no se dan cuenta de su potencial. ¿Mi potencial? Me reí entre el nerviosismo y la incredulidad. Soy un periodista, no un héroe de acción. Sin embargo, su inquietante seriedad apuñaló mi lógica. Tú eres el hilo que conecta todo lo que ha pasado, repitió él con firmeza. La revelación me atravesó como un chispazo. Los ecos de mis decisiones pasadas comenzó a resonar en mi mente, pero el tumulto emocional me dejó perplejo. Detestaba ese concepto de ser una pieza en un rompecabezas mayor del que no tenía conocimiento. Justo cuando pensé que podría asimilar algo de esta locura, el ruido de pasos se volvió a escuchar, esta vez más cercano. «No hay tiempo», exclamó Solo y nos movimos rápidamente hacia una ventana. Era una veta de esperanza entre la oscuridad. Sabíamos que el riesgo era mayor que la realidad del peligro inminente. Solo se asomó por la ventana antes de decir con un tono acelerado: «Debemos saltar. Tómate mi mano y no mires hacia abajo». Sin dejarme tiempo para considerar las consecuencias lo hice, aferrando su mano con fuerza. Saltamos al vacío, y el aire fresco del exterior nos abrazó al instante. Aterrizamos en un pequeño espacio de césped cubierto entre dos edificios. El golpe fue fuerte, pero el impulso de la adrenalina me mantuvo en pie. Sin embargo, no tuvimos tiempo para recuperarnos. Recorrimos el lugar a pasos acelerados, sin rumbo fijo. Ya no había un mapa que seguía, solo instintos primarios guiando nuestras acciones. Las siluetas de los hombres de antes se vislumbraban a lo lejos, buscando entre los rincones. En la bruma del caos, la realidad se tornó cada vez más incierta. Finalmente, encontramos refugio detrás de un viejo contenedor de basura. La respiración entrecortada nos recordaba que esta no era una simple escapatoria. «No sé cuánto tiempo podemos ocultarnos aquí», murmuró Solo, su voz era un susurro tenso. Mientras tanto miré alrededor, sintiendo que lo que había comenzado como una búsqueda de verdad, había mutado en una pesadilla. El sentimiento de incertidumbre invadió cada rincón de mi ser y me apretó el estómago. «Debo saber más sobre lo que está pasando», dijo por fin. Estaba claro que no podía esconderme eternamente, necesitaba respuestas. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté mientras el corazón me golpeaba en las sienes. La lluvia comenzaba a caer más fuerte, llenando el aire con un olor a tierra mojada. «Debemos llegar al corazón de la red, al centro donde se toman las decisiones», respondió Solo, escaneando la zona. «Ahí podré explicarte todo, pero necesitamos ser astutos. Hay más en juego de lo que parece». De pronto, algo en su tono resonó en mí. En esa ambigüedad, todavía quedaba mucha verdad por descubrir. Sin embargo, a medida que avanzábamos en la dirección de la incertidumbre, el eco de una risa distorsionada flotó en el aire como un fantasma. Aquel sonido era la intangible mezcla de felicidad y desesperanza, como un lamento que nunca se extingue. Nunca supe si la risa era real o si era un producto de la locura que me envolvía. Así, con el temor latente en mis venas y el deseo de respuestas, comenzó la siguiente etapa de nuestra jornada. ¿Estamos realmente preparados para esto?, pensé mientras cruzábamos la calle.
lo desconocido aguardando en cada esquina. En el fondo de mi ser, sabía que la noche guardaba secretos que no podría olvidar, y que quizás, el regreso a casa nunca sería una opción.